Buenas noches con todos, bienvenidos a una entrega más de Café con Tertulia. El día de hoy en vivo con nuestra querida amiga Rosa Belén Mayorga, asambleísta electa por Tungurahua. Muchas gracias, Rosita, por ser nuestra primera invitada en vivo. Que esta sea la patadita de buena frente para que el programa siga creciendo mucho más. No, más bien, Cris, qué gusto, para mí un honor estar en este primer en vivo, ¿no es cierto?, de este programa que me parece vale muchísimo la pena. Encuentras análisis e información que no encuentras probablemente en otros espacios, mucho menos en los espacios convencionales. Así que estas apuestas por una comunicación más democrática, además crítica, además analítica, siempre serán, al menos de mi parte, los primeros espacios para dar prioridad, y acá estamos para eso. Así es, Rosita, y bueno, para continuar con el tema que habíamos empezado, que son justamente las reflexiones acerca de la situación de seguridad que está viviendo actualmente en nuestro país. Quisiera que tú nos cuentes un poquito, en primer lugar, desde la óptica política, de la asamblea, de la legislatura, cómo están viendo ustedes este tema y qué medidas están tomando desde la asamblea como institución y desde la bancada como grupo político. A ver, medidas se han tomado varias. ¿Y cuáles son las medidas que tú puedes hacer desde la Asamblea Nacional? Si no es la legislación y la fiscalización, no puedes tener otras competencias, ¿no? Porque ya vemos que acá cada función del Estado tiene la suya, y eso también es parte del respeto y el cumplimiento de funciones. Ya en el periodo anterior, alrededor de 11 leyes que tenían que ver con temas de seguridad, que tienen que ver con temas de seguridad, fueron aprobadas. De hecho, una de ellas, y que fue quizás la más sonada, la más pedida por el gobierno en su momento, por un gobierno a todas luces inoperante, mediocre, completamente desastroso para el país, que fue el gobierno de Guillermo Lasso, se le dijo al país: tenga, aquí está una ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Por qué digo era una de las más pedidas? Porque bajo no tener ley, digamos, se justificaba la falta de acción y de decisión por parte del gobierno, porque supuestamente no había el marco legal. Ok, tenemos el marco legal. El reglamento de esa ley se demoró en el Ejecutivo realizar alrededor de 8 meses, si no es un poco más. Entonces, ¿para qué no reclamas tanto una ley si no vas a aplicarla e implementarla de manera inmediata? Sin embargo, vemos ahora, ¿no?, cómo el gobierno actual ha procedido con lo inmediato, que es, vamos a también usar, digamos, el componente de las Fuerzas Armadas para que de manera complementaria con la policía pueda hacer una serie de operativos y de controlar las cárceles, que quizás era algo que debió haber pasado hace mucho tiempo atrás. Se podía. Hoy estamos viendo que se podía. Entonces, insisto, de la mano de la fiscalización, que es otra de las atribuciones de la Asamblea, claro, hemos tenido una serie de pedidos de información y comparecencias de las autoridades en su momento que tenían que ver con seguridad. Ahora se ha retomado, ¿no es cierto?, ya ese trabajo en la Comisión de Seguridad, para justamente ver, por ejemplo, cuál era no solamente las actividades que en el marco de sus competencias las autoridades venían realizando, sino, por ejemplo, qué pasa con la ejecución presupuestaria en materia de seguridad. Y entonces nos dábamos cuenta que había una ejecución paupérrima durante el 2023, o sea, mediados del 2023 más o menos, si la memoria no me falla, no llegaba ni al 50%, hablamos de un 17, 14% en algunos momentos. Y no es que no había necesidad en materia de seguridad, porque ahí le tienes a una policía que venía ya dando problemas porque los autos no servían, porque estaban sin combustible, porque no habían suficientes motos, porque si tenían armas no tenían balas, o al revés, y mucho menos chalecos antibalas, y todos reclamábamos de la policía, la fuerza pública tiene que estar bien dotada para que pueda salir a combatir la delincuencia común, delincuencia organizada, porque ahora tenemos de todo en este país, a partir de, yo diría, la destrucción de toda la coordinación y de las instituciones dedicadas a darle seguridad a este país en materia de inteligencia, de seguimiento de las bandas criminales, de control en las cárceles, de control de fronteras, un escáner que fue movido, ¿no es cierto?, en su momento de Esmeraldas a Manabí, porque si no era, pues, seguir los pasos que el correísmo en su momento hizo, y eso de ninguna manera se podía bajo el criterio de gente como Lasso. Se dañó ese radar, nunca más lo volvieron a reemplazar, ni corregir, ni nada. Y esas son las cosas que yo digo fueron permitiendo que sea la mafia, el narco, el crimen organizado vaya mermando en las distintas instancias de la sociedad. Y aunque ya se tenía, digamos, la alerta de que de las cárceles pasaban a las calles,
qué hicieron los gobiernos de turno Moreno y Lasso para poder controlar una situación que ya se venía advirtiendo. Por ejemplo, a través de una de las cosas, yo digo, quizás más fuertes en señales de lo que estaba sucediendo, que eran las propias masacres carcelarias. Comenzaron en el gobierno de Moreno, se incrementaron, se intensificaron en el gobierno de Guillermo Lasso y, oh sorpresa, hoy tienes a varios analistas e incluso a las propias autoridades del gobierno actual diciendo, increíblemente, la forma de controlar a las bandas criminales de los gobiernos anteriores, especialmente del gobierno de Guillermo Lasso, fue que capturaban a personas, digamos, que en su momento veían que habían indicios para hacerlo porque estaban delinquiendo en alguna actividad criminal, y lo que hacían era ponerles en los pabellones donde estaban sus compañeros de banda. O sea, esa era la famosa clasificación para ellos de las personas privadas de la libertad, cuando lo que tenías que hacer más bien era un ejercicio de aquellos que son de alta peligrosidad, que no se junten con personas privadas de la libertad producto de delincuencia común o de delitos menores. Viene una masacre y a todos les va mal por igual, ¿no? Pero también hay cosas, digo yo, que preocupan, porque a medida que esto sucede como parte del diagnóstico, avanza una suerte de activar medidas urgentes, controlar probablemente durante algunos días la violencia en las calles, también en las cárceles, pero esto del gato y el ratón no sé cuándo se va a acabar, porque ya hemos visto, hay informes, en este caso de las Fuerzas Armadas, que en este momento son quizás quienes tienen la sartén por el mango, y te das cuenta que hay un día, entran a una cárcel, encuentran una serie de objetos que no tienen que estar en las cárceles, y en la siguiente semana vuelven a la misma cárcel y vuelven a encontrar nuevamente objetos. Entonces, ¿dónde realmente está el problema? En la legislación, en la ley, en la falta de marco legal o en gente que no está cumpliendo su responsabilidad a la hora de controlar, en este caso, los centros de privación de libertad, además con toda una suerte de destrucción de todo lo que se había logrado en términos de rehabilitación. Ahora rehabilitación no hay para nada, por lo tanto hay una débil institución alrededor de políticas de seguridad y lamentablemente estamos viviendo, yo diría que uno de los episodios, no sé si más negros de la historia de este país, de la historia contemporánea, y la factura lamentablemente la paga la gente inocente, porque no es que están cayendo los grandes capos ni los duros de la mafia y del crimen organizado, sino aquellos que sirven a veces incluso de carne de cañón, diría yo, y también gente inocente que está en el lugar equivocado, que lamentablemente se está tomando un café, comiendo algo, y entran criminales y hacen de las suyas y terminan incluso perdiendo la vida, y eso ¿quién nos devuelve? Así es, Rosita, y bueno, de hecho yo me atrevería a decir que la exposición que tú haces de que estamos en uno de los momentos más negros, yo me atrevería a decir, de hecho, que estamos en el momento más negro de nuestro país. Creo que no hay un precedente histórico que nos que podamos equiparar con la cantidad de muerte que tenemos, con la cantidad de violencia que está viviendo el país. El país actualmente, bueno, al cierre del 2023, como tú sabes, 46.5 asesinados por cada 100.000 habitantes, después de en el 2015 haber tenido una tasa de 6 y algo de asesinatos violentos, haber sido el segundo país más pacífico de Latinoamérica, ahora el país más violento, con un nivel de desinstitucionalización tan grande que vemos el desastre que estamos viviendo. Tenemos un informe de la CIDH en donde ya en el año 2021 nos decían que en la SNAI hay corrupción sin precedente, porque eso es lo que dice, corrupción sin precedente. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Porque en realidad la mayoría de la gente tiene la idea de que el político, porque está en el ejercicio político, independientemente de que sea alcalde, legislador, esto tiene que hacer, ¿no? Pues como tú bien dijiste al inicio, hay una ley que nos rige, que nos dice hasta dónde podemos ir. Entonces sí vale la pena aclarar eso a la gente, para que la gente, a través del conocimiento, pueda hacer los reclamos como corresponde, ¿no? Entonces sí me gustaría que aclaremos esa parte y un poquito de ver, ¿no? Cómo el país se fue cayendo, porque el país se fue cayendo a pedazos, y lo que a mí me pone nerviosa en este momento, y lo decía en la anterior entrevista también,
es que nuestro camino ya no es Colombia, nuestro camino ya no es México, nuestro camino quizás sea Haití, y es lo que más nerviosa, es lo que más nerviosa me pone. Tenemos ya la intervención de la milicia estadounidense con total impunidad. Privilegios incluso, ¿no? Ajá, privilegios existen en el país. Ajá, exactamente. Entonces, sí me gustaría tu criterio respecto a todos estos temas, Rosita. Listo, sí, creo que a pesar de que se viene insistiendo, ¿no?, en las competencias que tiene la Asamblea, no maneja recursos públicos, no es creadora de política pública, ni ejecutora de programas, ni sociales, ni económicos, no tomamos directamente acciones sobre la política económica de este país, eso lo hace el gobierno, eso lo hace el Ejecutivo, esa es su función. Recordemos además que el gobierno tiene una serie de ministerios que se dedican justamente a ejecutar programas y acciones en cada uno de estos ámbitos, sea cultura, sea deporte, sea lo económico, sea salud, sea educación, todo eso le compete aquí al Ejecutivo. Y yo sí siento, y creo que esto es parte de esa decadencia en la que hemos ido cayendo, que no solamente es una decadencia a la hora de mirar la falta de obra, la falta de medicina, la falta de recursos destinados a educación, sino es una decadencia, yo diría que incluso más simbólica, más emocional, más social, porque ya ni siquiera somos una sociedad que le exige con fuerza y con rigurosidad a sus autoridades que tienen la facultad de ejecutar, insisto, esas acciones. La Asamblea no las tiene. Y sí, yo estoy muy de acuerdo que en muchos episodios de la Asamblea también la ha dejado, tiene mucho en deuda con el país probablemente, porque quizás hay episodios en donde sí hemos visto debates deplorables, acusaciones, cuando realmente lo que estás haciendo es tratar de fortalecer o de debatir alrededor de una ley para que ésta salga mucho más robusta, mucho más cercana a la realidad. Probablemente en la Asamblea también hay gente que defiende intereses personales o agendas quizás de posiciones más partidistas, más políticas, incluso más personales, y nosotros al inicio damos un papelito donde tú firmas que no tienes ningún tipo de conflicto de intereses con cierto tipo de empresas o con ciertas áreas estratégicas en este país, porque lo lógico es que tú a la hora de legislar defiendas lo que a las grandes mayorías le puede favorecer y dejar de lado lo que quizás son solamente intereses de minorías. Por lo tanto, ahí no puedes tener ningún tipo de conflicto de intereses para que tus decisiones finales no sean sesgadas, ¿no?, sino que sean completamente objetivas. Y yo puedo estar de acuerdo, insisto, en que sí, la Asamblea Nacional en muchos de sus episodios ha tenido, le debe al país, pero no es menos cierto que a la Asamblea muchas veces se le pide la varita mágica para acabar con los problemas que son más bien una responsabilidad a la hora de atender esos problemas del Ejecutivo. Insisto, tiene la estructura estatal a su favor para poder accionar. Ahora bien, que hay falta de recursos, que hay falta de plata, no es novedad. Quizás lo que sí es novedad, y lo fue también incluso para el gobierno actual, es darse cuenta de cuál era la gravedad de la situación económica. Entonces, yo sí le tengo mucho cuidado a que esa grave situación económica y a esta grave situación de inseguridad que hoy estamos viviendo sirva de caldo de cultivo para otro tipo de intereses que son más políticos e incluso geopolíticos. Y ahí vamos a lo que tú mencionabas sobre la presencia de militares en el Ecuador, presencia de militares con todo garantizado. O sea, yo en este momento siento que ellos tienen muchísimas más garantías que cualquier ciudadano ecuatoriano. Leamos un poco el dictamen de la Corte, veamos de qué se trata, veamos los términos que usa ese tratado, acuerdo, no se sabe muy bien. ¿A cambio de qué? Tampoco sabemos muy bien, porque todas estas cosas pasan no con la transparencia del caso y que amerita. Y a la gente que ahora mismo nos mira y nos escucha, es necesario mencionar, eso es algo que la Corte Constitucional le dijo al presidente de la República que lo haga, sin necesidad de que pase por la Asamblea. Por lo tanto, no le reclaman a la Asamblea Nacional algo que ni siquiera está en nuestras manos, porque la Corte le dijo al presidente, usted tiene vía libre para hacerlo sin necesidad de que pase por la Asamblea. A decir de la Corte, porque no topa nada de lo que la Constitución menciona que cuando tiene que pasar un tratado o acuerdo por la Asamblea es cuando indica algunos parámetros. La verdad, si tú lees eso frente
a lo que indica o menciona el tratado, yo diría que sí hay pues cuestiones militares, por ejemplo, en juego, porque son los militares quienes están viniendo acá a este país a supuestamente extendernos una mano en la lucha contra el crimen, que si es así, bienvenido sea, la cooperación internacional es necesaria, pero ¿cuáles son esos términos de equidad y de igualdad en la que estamos entrando en este juego? Y eso no está para nada claro y tampoco el país lo conoce. Entonces ahí ya estamos viendo que quizás lo que está pasando también es que se usa este contexto de inseguridad y violencia para poder alcanzar otros objetivos. Las leyes económicas, por ejemplo, me parece que son parte de lo mismo. Tuvimos el día sábado el tratamiento en primer debate de la ley que en sus inicios fue propuesta a la Asamblea Nacional para luchar en contra del crimen. Pero luego se dieron cuenta que no, pues que tal vez estaban perdiendo una gran oportunidad y también metieron el tema de la crisis económica. Desde sus inicios ya el objeto de la ley estuvo un poco en entredicho y además nos lo cambiaron. Entonces nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, que es a la bancada a la que yo pertenezco, hemos dicho, señores, aquí se ha ayudado, se ha arrimado el hombro, se han mejorado las dos leyes de urgencia económica tramitadas anteriormente, se han puesto algunos componentes para que, sin ser leyes impuesteras, ojo, ¿no? Eran leyes recaudatorias, y ahí había una salvedad, por lo cual dijimos, ok, vamos a apoyar, pero además con algunas observaciones y sugerencias que se hicieron que creíamos necesarias. En su momento, la ley esta que quería permitir que se condonen intereses incluso a grandes patrimonios, que en ese momento, como la ley estaba presentada, estaban ahí metidos hasta el propio presidente de la República. ¿Qué hicimos nosotros? Está bien, pero con excepción. O sea, de que no sea ni presidente, ni familiares del presidente, ni de asambleístas, ojo. Entonces, claro, porque listo, está bien que se recaude, pero lo propio también pensemos en la otra gente, que ¿por qué no pensamos en los pequeños y medianos empresarios a la hora de condonar intereses por motivos de deudas con la banca pública? Pudimos proponer lo de los estudiantes, ¿no? Que tienen deudas, créditos estudiantiles que no han podido pagar, que también haya una remisión de intereses. Eso fue, por ejemplo, propuesto por parte nuestra y logró incluirse en esta ley. Entonces, por lo tanto, dijimos, ok, vamos a apoyar. Pero cuando te das cuenta que el tema del IVA pertenece primero a una agenda del FMI, no nos hagamos los locos. Así es. Y no es de ahora, es de antes. Que el gobierno anterior no lo pudo hacer porque, claro, hizo tan mal las cosas que nos cayó pésimo a todos de manera inmediata. Bueno, no nos cayó tan pésimo, ¿no? Recordemos que ya en junio de 2022, me parece que fue, ya se quiso poner desde la Asamblea Nacional la destitución del presidente, porque vivíamos un conflicto y una violencia horrorosa en el país y el presidente no hacía absolutamente nada por resolver la situación. Y hubo defensores en la propia asamblea, hubo defensores, no, la democracia, la estabilidad. ¿Qué democracia y qué estabilidad es que un gobierno no atienda a la gente? No es estable, no es democrático, ni siquiera es pacífico aquello, es violento. Cuando te quitan recursos para atender cosas sensibles de la gente es violento. Lo que pasa es que hay una violencia legitimada, justificada, porque creemos que eso es defender la democracia. No, es defender a un señor que lo que quiso es ponerse la banda de presidente, sentarse en la silla en Carondelet y nada más. No, jamás regresó a ver a la gente. Y nosotros ya en ese momento ya quisimos poner fin a esa pesadilla que resultó el gobierno de Lasso, pero hubo defensores de Lasso, no de la democracia, ni de la patria, en el país. O sea, la verdad, en este punto de la historia de nuestro Ecuador, que no vengan pues ya con esos cuentos. Ahora bien, lo que está pasando ahora mismo, yo diría, es tratar de poner un poco de orden producto o digamos, en una realidad, en producto del abandono, producto de decisiones completamente sesgadas, solamente de sus propios intereses. Pero sí me preocupa que en ese poner control se estén también ejecutando estas otras cosas que decíamos, ¿no? Un militarismo norteamericano presente, yo diría que una de las formas más sutiles pero más fuertes a la vez en nuestro país. Volvemos al tema de lo económico, nosotros seguiremos insistiendo en no al alza del IVA, porque esta es una economía golpeada que no se ha recuperado de la pandemia, es una economía donde las familias
más empobrecidas son siempre las mayores afectadas, y no creemos que esa economía del día a día, que muchas veces tiene que debatirse entre deuda y cómo hago alcanzar los recursos para la familia, tenga que ser la que en este momento arrime el hombro, porque tampoco son los causantes del conflicto. Entonces, si tienes una banca que tiene ganancias extraordinarias, pues que sean ellos quienes en esta ocasión, porque no siempre lo hacen, pero en esta ocasión puedan arrimar un poquito más el hombro. Grupos económicos como farmacias, telefónicas, que asimismo tienen ganancias extraordinarias, que de manera excepcional, por una vez, por favor, puedan en esta ocasión arrimar un poquito más el hombro. El ISD, que lo bajaron por capricho de Lazo asimismo, que en su momento ya estaba en 6%, que vuelva a ese mismo interés, de tal manera que, y tú sabes de economía muchísimo más que yo y entiendes que un poco logras dos cosas: la parte recaudatoria producto del impuesto, pero también evitas la fuga de capitales en una economía dolarizada como la nuestra, de lo que ya se ha venido hablando desde el cansancio. En campañas, van dos, le engañaron a la gente diciendo que Andrés y que Luisa iban a desdolarizar el país. No, había un plan para fortalecer la dolarización, y parte de ese plan es hacer que esos dólares se queden en nuestra economía, que es aquí donde se reactiva la economía de los distintos negocios de las distintas familias. Pueden ser grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Todos sabemos que en este país hay un muy bajo porcentaje de gran empresa, ¿no? La mayoría es pequeña y mediana, y son quizás las que mucho le dan consistencia a nuestra economía, y es aquí donde tienen que quedarse los dólares. Pues tienen que estar en tu bolsillo, en el mío, en la gente de a pie, porque es la gente que consume. Entonces esos dólares tienen que más bien quedarse en las familias ecuatorianas, para que estas familias puedan hacer consumos internos y que los dólares siempre estén aquí como reinvirtiéndose, si se quiere, ¿no? Entonces, lamentablemente es tan difícil a veces eso de entender. Tienes una maquinaria mediática además feroz en contra de todo lo que tiene que ver con propuestas que pueden salir de la revolución ciudadana, del progresismo, de la centroizquierda, de la izquierda, y apoyan todo lo que viene de una agenda completamente neoliberal, que ya sabemos cuáles son los resultados de aquello. Siempre se profundizan las desigualdades, se profundiza la violencia, porque una agenda neoliberal en sociedades como las nuestras, ¿no? En sociedades como las latinoamericanas, donde hay brechas sociales brutales, ¿no es cierto?, en términos de acumulación de riqueza, de consecución de recursos. Una agenda neoliberal lo que hace es profundizar esas brechas, no lo digo yo, ahí están, yo creo que muchísimos análisis que uno puede googlear y pedir información, y vamos a encontrarnos con esta realidad. Si fuéramos quizás, y el mismo programa lo he dicho en algún momento, ¿no?, si fuéramos sociedades como las nórdicas, probablemente pega, incluso lo ha aceptado, probablemente tiene otros efectos positivos, una economía pensada de ese modo, pero en sociedades como las nuestras no, donde sabemos que además la acumulación de capitales está en muy pocas manos. ¿Cómo se redistribuye eso desde lo social? Con políticas sociales que están pensadas más en el ser humano. ¿Y cómo? ¿A través? ¿Dándoles la plata? No. Poniendo plata en salud para que la gente que no tiene la fortuna de tener un buen salario o los buenos ingresos pueda acudir a atender en salud y no esperar hasta que ya su enfermedad sea demasiado grave y esté a punto de morir. Lo propio con la educación, que si no tengo yo dinero mío propio suficiente para pagar una universidad privada que me garantice un cupo, una estabilidad dentro de la universidad, buena tecnología, acceder a instalaciones dignas, oye, que sea la universidad pública, pues la que te permita, la que te dé esa oportunidad. Yo estudié en universidad pública, me encanta la universidad pública, porque además ahí tienes como un debate quizás de criticidad, de análisis de lo social, de lo político, que no sé si se haga en todos los espacios públicos y privados. Ahora mismo yo creo que la universidad tiene que estar preocupada de los anuncios de posibles recortes en los presupuestos para educación. Estamos hablando de que no queremos chicos en las calles alzándose en armas y diciendo, yo pertenezco a esta banda, y a ese le das palo y la gente dice, bien hecho por estar aquí, hecho el resabiado. Y no estás entendiendo que a la par de que pones control en las calles de este país, tienes que ir pensando cómo vas atendiendo a esta gente que no tuvo las oportunidades que tú y yo tuvimos,
Porque digo, si tienes el calor de un hogar, si tienes educación desde la primaria, ahora desde inicial, no, pues desde la pancita ya la estimulación temprana, si no tienes garantizada la comida en tu casa, ¿no? La pancita llena todo el tiempo, digamos, o más bien, si tú tienes todas estas condiciones garantizadas, oye, no eliges pues ser delincuente porque sí, porque hay casos, ¿no? Claro, hay casos, hay de todo. Y hay gente que tiene grandes patrimonios que igual se dedica a otro tipo de ilegalidades, digamos que son la ética, no necesariamente está garantizada. Pero no es pues la generalidad o la regla que tú, cuando tienes todas tus necesidades básicas cubiertas, te dedicas a ser parte de una banda y te dedicas al crimen. Tenemos que hacer, yo creo, que un análisis más profundo, y lo que hasta ahora no nos ha dicho ni este gobierno ni el anterior es cuál es la política social para prevenir el auge de la violencia. Listo, vaya y ponga mano dura, sí. Controle bien las cárceles, sí. Vaya atrás de los capos, no solamente de los guambritos que es más fácil agarrarlos, machetearlos, darles garrote, palo, azotarlos, y luego no sabemos además si fueron dejados nuevamente en sus barrios, porque lo que ves en las redes es que los cogen, los golpean, les maquillan, les dicen ahora sí tal cosa, y bueno, ¿se ha seguido el procedimiento legal de sanción a esas personas o solamente fueron agredidos? Como para dejar un mensaje al vecino, oye, ya sabes lo que te pasa si te agarro en las mismas. Creo que ahí, hoy tenemos que estar pendientes de ese tipo de procedimientos. Si se está llegando a resultados permanentes, consistentes en la lucha contra el crimen, con tener más de 3.000 personas ahora mismo en las cárceles, llenando más las cárceles, ¿no? Y no con una política clara a nivel de la política carcelaria, por ejemplo, y a la vez el gobierno nos tiene, insisto, que decir qué va a pasar a la hora de atender en lo social a la gente para justamente evitar que más y más niños, adolescentes sean captados por las bandas criminales que han encontrado en niños y adolescentes su posibilidad también de fortalecerse. E insisto, ¿qué pasa con los grandes capos? ¿Cuándo le vamos a escuchar a una fiscalía decir que fueron atrás de grandes capos del crimen organizado y que son ellos los que ahora están pagando cárcel y no un poco los mismos de siempre? Claro. ¿Qué reclama ahora el pueblo? El pueblo, ¿qué reclama? Quiere resultados. O sea, en este punto, y creo que eso el progresismo le debemos, porque yo también me identifico con esta corriente, le debemos más soluciones concretas y menos debate. ¿Sí? Estamos súper claros en realidad en cuál es el tema, tú lo has tocado, pero queremos dar soluciones. De hecho, Rafael Correa en una entrevista decía, es el momento de unirse independientemente de las tendencias y de tomar acciones reales, y esa es, creo que la clave, tomar acciones reales, ¿no? Porque como tú dices, vemos esta ley urgente que propone el alza del IVA, que finalmente, por favor, piensen bien, el IVA nos va a afectar a todos, especialmente a los estratos más bajos y con menos ingresos, ¿no? Porque finalmente vas a pagar más por un bien de consumo diario, digamos, y eso afecta más al que sobrevive con $3 diarios que al que tiene un ingreso alto, ¿no? Entonces, este es un impuesto regresivo, un impuesto realmente muy, muy perjudicial. Bien, tú lo dices, tenemos entidades grandes en el país, la banca, las telefónicas, que perfectamente pueden hacer un aporte único que ni les va a hacer menos ricos ni les va a perjudicar, más bien va a dinamizar una economía en la que ellos también pueden crecer, ¿no? Entonces yo creo que la deuda que también tiene el país y las élites del país es que las élites latinoamericanas no entienden que realmente dependen del pueblo, ¿no? Y esa es la gran diferencia que tenemos con los países que tú nombraste, países nórdicos, incluso con los mismos Estados Unidos, ¿no? Allá las élites sí entienden un poquito más de que necesitan de nosotros, porque nosotros somos al final de cuentas trabajadores, obreros. El otro día en una discusión yo le decía a una persona, no existe la clase media. La clase media solamente es una cuestión para clasificarnos, pero al final del día nosotros somos obreros mejores pagados y obreros peores pagados, obreros más clasificados, más calificados, obreros menos calificados. Es así de simple, ¿ya? Entonces el punto es, ¿cómo pagarle al pueblo esa deuda social
que ha venido acumulándose con la destrucción de los hospitales, con la destrucción de la escuela pública. O sea, usemos la memoria, aquí no se trata de defender a nadie, ¿no? Usemos la memoria. Y con casos muy concretos, ¿no? Una diabetes con una persona que sea insulino dependiente, que tenga que tener acceso a esta cuestión de las diálisis, cuesta cerca de $300,000 en una persona que tenga un promedio de vida de 5 años más o menos. Cuando teníamos un IES que realmente respondía, esto sí lo puedo decir con evidencias, el IES te entregaba todos los insumos, incluso los insumos para la diálisis, ¿ya? Actualmente tú vas al IES y tienes que comprar desde la aguja, el hilo con el que te van a coser, la gasa, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Y como gran cosa te sacan de repente noticias que en el centro médico de por aquí metido ya llegaron, recién estas pero ya llegaron, entonces tienen una cobertura mediática para 3 medicamentos que llegaron. Entonces sí creo que ya debemos abrirnos un poquito los ojos, sacarnos de esa venda y ver las cosas de una manera más crítica y más real. No es el punto defender acá a una tendencia, a la otra tendencia, sino simplemente ver con números. Como yo siempre digo, la cosa se tiene que ver con números y con resultados. Teníamos un país así acá, tenemos un país así acá. Así de simple, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder pagarle al país esa deuda social que se ha ido acumulando por lamentablemente las malas decisiones y una prensa completamente parcializada, que además obviamente ha contribuido a que lleguemos a este punto? Sí, yo quisiera, digamos, hacer énfasis en la reflexión que tú acabas de hacer respecto de la capacidad que debemos tener las ecuatorianas, los ecuatorianos, a la hora de ni siquiera reconocer, pongamos identificar, porque capaz de palabra reconocer piensan que es a título personal. Identificar los resultados, lo que tú decías. O sea, gente que tiene la posibilidad de darse cuenta y de comparar, ¿no? Pues el Ecuador que hemos tenido en los distintos periodos de gobierno, ¿no? Ya sea porque la edad nos lo permite ver, porque quizás ya teníamos en su momento en memoria, ¿no? Para poder darnos cuenta. Digo esto porque si hay las últimas generaciones, por ejemplo, quizás no han tenido como esa posibilidad de tener más datos comparativos y de haber sentido además el país en los distintos periodos de gobierno. Entonces, no miremos quién lo hizo, ya, no miremos quién lo hizo, no miremos el gobierno de qué tendencia fue, ya, no le pongamos nombre. Vamos a los resultados y vamos a comparar las cosas y entonces comencemos a elegir y reconocer, ahí sí digo yo, distinguir qué tipo de política económica, en salud, en educación, en obra pública, fue la que le fue dando mejores resultados al país, en términos no solamente macroeconómicos, sino lo que siente la gente todos los días. Entonces, hablemos de seguridad. O sea, hoy mismo uno dice, vaya, si salgo a esta hora y si voy por aquí o por acá, ya te preguntas. Pero yo, francamente, esas preguntas no me las hacía antes, no me las hacía cuando estaba en la universidad. Cuando era estudiante universitaria yo salía con bastante tranquilidad y en efecto tuve la fortuna de nunca... Delincuencia común había siempre. No vamos a tampoco a decir, pucha, no, esto era un paraíso y no pasaba absolutamente nada. No, sí, había. Y había uno que otro secuestro, si se escuchaban cosas por el estilo, pero no, pues en la frecuencia, en la cantidad que se escuchaba. Entonces sí, uno comienza a ver cómo yo estaba, cómo mi familia estaba, cómo estábamos en ciertas cosas, ¿no? Cuando las instituciones funcionaban, cuando además veías que había una defensa del servicio público, porque creo que eso también es sumamente importante y desde ahí podríamos comenzar a pensar en esas posibles respuestas que tú me decías, ¿qué hacemos para pagar esta deuda que tenemos con la gente? El servicio público muchas veces es vilipendiado, criticado, queremos menos servidores públicos porque queremos achicar el Estado. El servicio público debería más bien dignificarse, y dignificarse significa pagar bien a esos servidores públicos, ¿no? Con el afán además de que, hey, si ya son bien pagados, hagan el favor de no buscar otras formas por abajo de la mesa, de tener más recursos. Formados, permanentemente formados, respetados en sus derechos, pero a la vez
con una evaluación y seguimiento permanente. Y no me van a decir, como lo decían en algún momento, sufrimos persecución. A ver, no es persecución, es exigir que el servicio público, ya que te paga el Estado y la plata del Estado viene de la gente, cumple bien con la gente, atiéndele bien a la gente, no le cierres la ventanilla a 4 de la tarde porque ya me voy. Y cuando te está hablando la persona, el ciudadano o la ciudadana, mírale, no estés haciendo otras cosas, porque cuando uno va a una dependencia pública y no me ven, lo digo por experiencia propia, parece que en serio eres nada, o sea, parece que de verdad pueden tratarte como sea y casi ni siquiera tienes la posibilidad de reclamar, ¿no? Porque el espíritu de cuerpo también. Entonces, cuando hay gobiernos que le ponen empeño en eso y también le exigen al servidor público tanto como lo protegen, muchas veces no les gusta. Y no nos gusta que nos pongan orden, y no nos gusta que nos pongan cumplimientos y exigencias en nuestros horarios de trabajo, y no nos gusta que, habiendo sido quizás un sector así como medio privilegiado, nos pongan también a facturar, porque también es una actividad que tiene réditos económicos, por lo tanto tengo que decirle al país cuánto estoy pagando para que hagan el favor de cobrarme el impuesto, que luego también tengo que exigir que se garantice que se convierta en obra pública. No nos gusta, o sea, no nos gusta que nos topen el bolsillo. Prácticamente es eso, porque capaz me aguanto ya está bien una hora más de trabajar, pero no me cobres. Entonces, cuando viene un gobierno que te cobra lo justo, o lo que te dice la ley y la Constitución, y además te pide que hagas el favor de trabajar bien durante tu jornada de trabajo y que le trates a la gente como lo que son personas, y que en el servicio público de salud, por ejemplo, le trates a la gente además con sensibilidad, porque es una persona que probablemente viene cargada no solamente de problemas de salud, sino de cómo hago para afrontar esto si no tengo plata y además mi guagua también está enferma, lo que fuera. Y entonces cuando tú reclamas una mala atención, pues te salen más bravos y no tienes quien te ampare. Porque ahora las instituciones, no todas, pero gran parte de las instituciones públicas y de autoridades que quizás están llamadas a garantizar estas cositas, de que te traten bien, de que te atiendan como se debe, de hasta el último paciente que ya está en la fila en favor de atenderlo, ciudadano, lo que fuera, también te quejas y, insisto, el espíritu de cuerpo. Entonces, como están mirando a otro lado, oye, como ciudadano y ciudadana a veces no sabes a dónde acudir. En términos de violencia, de delitos, de violencia de género, a veces son unas esperas horrorosas. No siempre la gente que está en turno a nivel de fiscalías, unidades judiciales, están como muy comprometidos con esto tan sensible que es. Y claro, ahí la celeridad de la justicia ya no se cumple, pues, ya no es tan célebre. Entonces, son muchas cosas a la vez. Así que sí, démosle también ese apoyo al servicio público. No pensemos que está de más, y donde realmente está de más, que sea sobre la base de un diagnóstico técnicamente realizado, no por cuestiones políticas, y ver dónde en realidad hay piponazgo, si es que lo hay. Pero no digamos que hay piponazgo en temas tan estructurales, tan sensibles como la educación, como la salud, como la misma violencia de género. Por ahí la asambleísta Galarza, hay que acabar con ese Ministerio de la Mujer, quizás porque la señora no entiende lo que es la violencia de género contra las mujeres. Acá todos los días se asesinan mujeres, todos los días, o se intenta. Eso más bien debería fortalecerse, más bien es una institución que debería gozar de fortalecimiento con una política clara para poder luchar, o que sea una gran aliada, ¿no es cierto?, en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero aparte que hay gente a la que le dan tanta palestra en los medios como si fuera la panacea de la seguridad, del trabajo digno, y sabemos que no. O sea, hoy Diego Ordóñez, que fue un elemento nefasto, que no hizo nada por la seguridad de nuestro país, se pasa dando cátedra a todos los medios de comunicación, especialmente estos tradicionales, que siguen defendiendo una agenda ya indefendible a todas luces, porque el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta. Entonces yo creo que sí, desde ahí puedes comenzar a pagar esa deuda, mirando bien qué instituciones tienen que ser fortalecidas, cuál ha sido el grave problema que quizás de esas entidades, para comenzar a corregir desde ahí, entendiendo que no hay sociedad digna, libre, democrática, fortalecida, equitativa, donde no has puesto todos los recursos necesarios en materia de educación, en materia de salud. Si tú avanzas en darle
digamos, obra pública digna a la gente, ¿no? Mejorar los servicios ciudadanos, que la gente se sienta amparada por esas entidades a donde uno regresa a ver cuando necesita algún tipo de respuesta. Yo creo que desde ahí comienzas a pagar esa deuda social. Evidentemente sabemos que recursos no hay, no le pidas justamente a esta gente, que es la que no tiene garantizadas todas estas cosas, que ponga siempre el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio. Sí, el ecuatoriano es fuerte, es trabajador, chuta, se ha levantado de episodios muy duros, pero no abusemos. O sea, no abusemos, ya démosle a esa gente la posibilidad de decir, oye, mi sacrificio ha valido la pena. Y luego lo otro, yo diría, es la claridad de las cuentas, la claridad de las cosas, la transparencia de la información. O sea, a la gente se le tiene que decir bien qué mismo pasa, cómo mismo estamos y cuál es el plan, pues. O sea, ¿cuál es el plan? Si tanto te quiero subir el IVA y necesito recaudar no sé cuánto dinero, porque tampoco nos han dicho bien cuánto estaría costando la lucha contra el crimen. Yo creo que sí nos tendrían que decir, a ver, las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas siempre? De ese presupuesto, ¿qué es lo que se invertiría o usaría en esta lucha contra el crimen? Y una vez que ya tenemos eso, y nos falta financiar esto otro. ¿Nos han dicho eso con claridad? ¿O solamente hay que luchar contra el crimen, hay que ponerse la camiseta, y los que no se ponen la camiseta alzando el IVA son panas de los narcos? Porque así me dijeron, ¿no? Hace unos días comenzó a circular por WhatsApp, porque recursos y tiempo para eso parece que sí hay. Comenzó a circular por WhatsApp un video que la verdad ni siquiera lo acabé de ver porque a mí esas cosas me fastidian, yo tiempo para estar viendo eso no tengo. Un video en donde decía que si, como estamos en contra de la subida del IVA, somos aliados de los mafiosos. Yo no sé desde cuándo acá estar en favor o no de una propuesta y brindar alternativas, porque las hemos brindado alternativas, nos hace automáticamente mafiosos, criminales. Y así hay un montón de asambleístas. Ahí sí también digo, perdón, porque ahí esa es la deuda que a veces tiene la Asamblea Nacional. Y unos asambleístas que gritan cualquier cosa, asesinos, correístas asesinos, mafiosos. ¿Sobre la base de qué, pues? O sea, aquí me parece que esa es otra de las cosas que tienen que hacerse. Mejorar la práctica política también necesita autoridades que hacen política, porque el gobierno de turno también hace política. Sí, tiene que ser técnico, tiene que ser objetivo, tiene que ser especializado en distintas áreas, pero también hace política y no le vamos a pedir que no la haga. Pero entonces desde ahí comencemos también a ejercer una política mucho más sensata, mucho más sabia, mucho más responsable, y que no haya desde ministros a distinto tipo de autoridades que cuando no estás a favor de alguna propuesta que viene del Ejecutivo te descalifican y te dicen casi que pana de las mafias. Eso no está bien, eso no es responsable. Y si lo dicen, que lo comprueben, pero no con pruebitas, digamos, medio ahí forjadas. Sí. Y esa es otra cosa. La justicia en este país tiene que transparentarse. Si no tenemos en el país un baño de verdad, difícilmente vamos a salir del hueco en el que estamos metidos. Porque es la justicia la que tiene que comenzar a resolver los problemas de criminalidad que tenemos y que han llegado a altas esferas del Estado mismo, y que han llegado a bajarse incluso a gente que hace política. ¿Y por qué? Y que no sirvan los asesinatos de políticos para seguir justamente mermando a otras posturas políticas, tendencias políticas. No le hacemos bien a la democracia si aplaudimos ese tipo de cosas, porque podemos no hacerlas, pero cuando aplaudes y apoyas ese tipo de persecución y tal, lamentablemente también, pues, primero que estás dejando que te inocule el odio, ¿no? Y ya con eso te cierras a toda posibilidad de mejorar esto que tenemos que mejorar en el país, desde la práctica política hasta luego sí ya en la práctica la ejecución del gobierno en los distintos programas sociales y económicos que debe realizar para un país. O sea, todos tenemos algún tipo de responsabilidad aquí, tenemos responsabilidad, mucha responsabilidad de las autoridades, no podemos quitarnos ese peso de nuestros hombros, para eso estamos, para comenzar a dar respuestas desde el marco de nuestras competencias, pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas de escoger la información, de ver cómo nos informamos, qué creemos, qué publicamos, ¿no es cierto?, qué compartimos.
de qué somos parte, si somos parte de esa transformación que necesita el país o somos parte del statu quo que no necesita este país. Entonces también siempre yo creo que la autocrítica, ver dónde nos equivocamos, dónde no, qué hicimos bien, qué podemos fortalecer, todo eso, digo, necesita ser parte del debate para comenzar a dar respuestas. Pero también creo que es necesario comenzar a dar el salto, ¿no? O sea, si solamente te quedas en la reflexión, sí está muy bien porque la necesitamos, pero también se necesitan acciones concretas. Y una de ellas probablemente sea que este sector progresista, ¿no? Que es la alternativa quizás a la política que hemos estado viviendo durante estos últimos años, porque acá se trata de tener alternativas, que es alternativa, ¿no? Es esa otra parte que no es parte de las agendas que se vienen ejecutando desde Moreno, Lasso y probablemente ahora con este gobierno con aciertos que yo creo que sí hay que reconocer, no podemos meter a todos en un mismo costal, pero evidentemente es una política más derechizada, o sea, y eso lo digo no como una crítica, sino como cómo poner las cosas en su sitio. Esa otra alternativa, más progresista, ¿qué está haciendo para ser una alternativa? Entonces ahí también tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la respuesta? Se está uniendo, se está fortaleciendo, está trabajando en una agenda conjunta que le pueda proponer este país. Esta es la propuesta que le hacemos al Ecuador, ya el ciudadano sabrá qué escoge. Pero ¿cuál es la propuesta conjunta para poder comenzar a fortalecer también esta otra parte que, insisto, también es una alternativa dentro de la democracia? Pero, ¿qué estamos haciendo para fortalecer eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para trabajar, digamos, de manera conjunta y que no sea siempre la polémica de quién tiene la razón y tú sí, yo no, o más yo y tú menos, y aquí nos equivocamos, por lo tanto ya no puedo conversar contigo? Hay cosas que a veces nos superan cuando realmente el país está ávido de tener alternativas claras que permanezcan en el tiempo, porque la otra también es facilito, viene un nuevo gobierno, como me caes mal, destruyo todo lo que estabas haciendo, así hayas estado haciendo bien. Y eso no puede seguir pasando porque, insisto, la factura no paga ese que decide de esa manera, paga la gente, pagamos todos, y eso no puede seguir pasando, pero insisto, si no tenemos claridad en qué es lo que queremos para el país, cómo nos queremos ver de aquí a poco tiempo, a largo futuro, realmente tampoco podemos exigir mucho de las autoridades de gobierno y eso, hay cosas que pasan facilito y lamentablemente luego estamos viendo los resultados. O sea, yo digo, ahora mismo y como siempre lo que tenemos son medidas reactivas y no preventivas. Y en la parte preventiva debería estar el plan de país que propongo. Yo sí digo, más allá de las personas, cuando se crea la Constitución del 2008 y viene todo un programa de gobierno que duró durante los 10 años que pertenecieron al gobierno de la Revolución Ciudadana, insisto, no miremos nombres, no miremos personas, pero había un plan de país, sí. Había toda una institución que trabajaba sobre la planificación de este país también. Se pusieron recursos ahí donde antes no se ponían tantos recursos, por supuesto. Es decir, había un proyecto de país. No es que, pucha, ¿y ahora a quién pongo? Me dijeron, presidente, ¿a quién pongo? Y luego, ¿y ahora qué mismo hago? Y es que tenemos un plan bien bonito. ¿Cuál? Hoy escuchaba a un analista, el profesor universitario, que decía, para mí el plan Fénix no es más que el plan Ecuador con antifaz. Fuerte, porque ¿cuál mismo era el plan? Llegó toda esta oleada de violencia, comenzaron a activarse ciertas cosas y yo sí digo, cuidado, vayamos a creer que este es el plan, porque el plan debería ser mucho más profundo, más estructurado, ¿no? ¿Qué hacemos con las distintas dimensiones de lo social, de lo político, de lo económico para poder dar en serio un plan de estabilidad a este país, que por supuesto tiene que estar atravesado por la atención a la parte de seguridad, pero yo dudo, no sé, hasta ahora no tenemos creo que mayores indicios de que eso suceda y eso es una de las cosas que deberíamos reclamar. Mira, justamente yo le escuchaba el otro día en una entrevista al viceministro de Seguridad, me parece, tenemos, no me acuerdo bien,
Pero él justamente mencionaba, hablaba de las dotaciones de la milicia y hablaba de una cantidad de hammers que tenemos ahí inhabilitados y del peligro de esta intervención norteamericana, porque hay que decirlo así, el peligro. ¿Por qué? Porque justamente él puso un punto para la reflexión, y es que estos hammers, los venden ellos obviamente, luego sale una base norteamericana de aquí por un tema de soberanía, y la sanción que nos imponen es no vendernos los repuestos ni nada, ¿no? Entonces los hammers están totalmente deshabilitados. Entonces no olvidemos que los que están entrando como salvadores de aquí también tienen un pasado especial, digamos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en este momento ya para empezar, digamos, las reflexiones finales del programa, Rosita, este tema, el tema de la deuda social, que ya lo hemos tocado, hay otro tema y es justamente el tema central de lo que hace la Asamblea, que es la fiscalización. Tenemos instituciones corruptas, porque hay que decirlo como es, tenemos instituciones corruptas donde la corrupción está institucionalizada, el país desinstitucionalizado, la corrupción institucionalizada, lamentablemente. Tenemos una unidad de lavado de activos, la UAFE, que está completamente desmantelada. Esto también lo dijo un miembro del gobierno actual, que está completamente desmantelada, una unidad que está creada precisamente ya para ver la transparencia de las transacciones financieras que se hacen en el país, que ahora es un país de paso de la cocaína, ¿no? Es una institución que tiene una sola oficina en Quito, una sola oficina en Quito, una institución que además, por favor, quiero hacerles un recuerdo a todos, estuvo a la cabeza de esta institución, si no me equivoco, en el año 2016-17, Diana Salazar estuvo de cabeza de esta institución, la actual fiscal. Esta institución actualmente no está haciendo nada, o sea, hay que ser francos, no está haciendo nada. Yo trabajé por muchos años en el sistema financiero y puedo decirte que el tiempo en el que yo trabajé, que fue hace más de 5 años, y trabajé como 10 años en el sistema financiero, nosotros recibíamos permanentemente pedidos del UAFE para transparentar cuentas y transacciones. Llegó un punto en el que no llegaron más requerimientos. Eso se cerró por completo. Ahora se habla de una cifra de 3.500 millones de dólares a 5.000 millones de dólares lavados en el sistema financiero formal, de una estadística que va más o menos entre el 5 al 10% del PIB de dinero lavado, ¿ya? Entonces, hay una deuda. ¿Cómo puede la Asamblea fiscalizar eso y a esos responsables ponerles un juicio político, y a ellos que son grandes responsables de lo que está sucediendo actualmente en el país, sí meterlos presos? Porque creo que eso es lo que también exigimos, ¿no? Porque no solamente están las cabezas como el alias Fito, el Colompico, no, hay infiltración en las grandes esferas, hay infiltración de aquellos que se han puesto la venda en los ojos y han dejado que las cosas pasen y muy seguramente se han beneficiado. Entonces, ¿cómo hacer esto ya como una reflexión final para cerrar? Para que estas instituciones, estas personas que estuvieron a cargo de esta institución, paguen por sus omisiones. Claro, y hablar de esto probablemente te expone, ¿no? O sea, te expone porque estás enfrentándote, digamos, a un poder que a veces yo creo que no avanzamos ni siquiera a dimensionar, porque cuando estás aquí o haces política porque realmente te interesa poder hacer algo bien para la sociedad, no estás pensando en esos negociados y cosas truchas, pero hay que hablarlas, hay que decirlas, hay que mencionarlas, si no le gusta a mucha gente. Pero es parte del problema que están tratando de enfrentar ahora mismo. Y una consulta, cuando permanentemente recibías requerimientos por parte de la UAFE, ¿te estaba haciendo persecución o estaba cumpliendo con su trabajo? No, o sea, era el trabajo. Nosotros ya teníamos muy claro, nosotros nos llegaban permanentemente correos electrónicos. Había una estructura, a mi criterio, espectacular, o sea, cosa que yo no había visto en el país, ¿ya? Entonces yo empecé a trabajar en el sistema financiero y me vinculé en el año 2011, me desvinculé del sistema financiero en el año 2020. Y te puedo decir que tuviste todo ese tiempo para poder mirar. Exactamente. Te puedo decir que me llegaban requerimientos así con nombres y apellidos de quienes estaban en ese entonces en cargos altos, que decían, por favor certifique que la persona tal o cual tiene o no tiene cuenta. O sea,
había una transparencia de información y nosotros teníamos la obligación de responder, ¿no? Entonces, si la respuesta era no, porque bueno, yo trabajaba en una institución pequeña, entonces no teníamos, era no, la persona tal no tiene cuenta y bueno, tenías que seguir todo un proceso, pero era permanentemente, o sea, si los familiares, o sea, todo el tiempo estaba llegando, ¿no? De nombres conocidos, de nombres desconocidos, o sea, yo te puedo decir que se veía un trabajo real, o sea, se detectaba rápido qué es el pitufeo. El pitufeo es que tú haces abrir, tú eres un capo, digamos, ¿no? Y haces abrir, cuidado porque son capaces de haces abrir cuentas a varias personas con poco dinero y eso luego se va a través de transferencias a una cuenta madre, ¿no? Entonces se detectaba rapidísimo el pitufeo porque además hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención ahora, ¿no? En el sistema financiero todo deja rastro. Todo deja rastro, o sea, es que no puedes, o sea, este es un país que no es paraíso fiscal, entonces todas las cuentas tienen un nombre, un apellido, un número de cédula, una dirección, entonces todo deja rastro. O sea, tú no puedes decir nada en el sistema financiero que no deje rastro. ¿Cómo es que no se están viendo las cosas? ¿Cómo es que no se están detectando las cosas, ya? ¿O es que simplemente ya destruiste la institución, tienes un montón de informes que van llegando a una institución que ahora tiene apenas 4 personas en el personal? Obviamente no se van a dar abasto, es obvio, es evidente. Entonces ahora utilizas esta institución como una institución para persecución. A ver, escojamos del fulanito de tal que queremos destruirle ahorita, entonces saquemos un informe del UAFE. Y el resto, que son los que realmente deberían dar cuentas a la UAFE, realmente deberían dar cuentas al país, no están dando. Esto no lo digo desde una posición política, lo digo desde una posición técnica, porque yo conozco del tema, porque yo trabajé con el tema, porque yo rendí cuentas también a la UAFE como gerente de una institución financiera, ¿ya? Entonces, no es algo que, ni que te tome mucho tiempo, ni que sea ciencia. Ni que sea ciencia. Créeme que es muy sencillo presentar las cuentas y es muy sencillo darte cuenta. Por eso digo, lo que llama la atención es esas gafas que se han puesto en donde no quieren ver absolutamente nada. Así es, y claro, la pregunta era, y sobre estos temas, la asamblea, que el periodo legislativo anterior se amplió la lista de personas controladas por la UAFE. Y adivinen quiénes estamos también en esa lista. Quienes todos los meses, a partir del mes de febrero, que ya simplemente ya entra también digamos en la práctica, tenemos que rendirle cuentas a la UAFE, asambleístas. Y está bien, claro, y es correcto. Somos personas, primero, que tenemos una responsabilidad, somos electos por la gente, tenemos un salario, como todos lo conocen, que yo sigo insistiendo, sí, es un salario que probablemente está por sobre gran parte de los salarios de este país, así que lo menos que podemos hacer es trabajar con responsabilidad y con transparencia. Tenemos que entonces enviar cuentas a la UAFE, a la Unidad de Análisis Financiero. También me parece que se amplió para clubes deportivos, farmacias, por ejemplo, un poco mirando quizás ya la dinámica de lo que ha venido ocurriendo en el país y que, bueno, uno tiene que ser responsable y enviar todo aquello. Pero lo que tú dijiste, si tengo muy poco personal en la UAFE, ¿cómo van a poder revisar exhaustivamente toda la información que mes a mes le llega? Pero hay gente que aplaude que se disminuya el tamaño del Estado y que se disminuya gente en instituciones que probablemente son trascendentales para la transparencia en este país. O sea, hay gente que lo sigue proponiendo como la panacea. Digo, son tan pilas, tan inteligentes, tan conscientes que bravo, hay que reducir el aparato del Estado. ¿Qué hacemos con eso? Debilitar instituciones como estas, que deberían tener una presencia fuerte, sobre las cuales también debe haber un control, yo diría que siempre, para que justamente no miren otro lado, miren unas cuentas más que otras, y no están, o las vayan archivando, o las vean un poquito menos, porque el trabajo de alguien que digamos, trabajo, valga la redundancia, en la UAFE, debe ser un trabajo obviamente riguroso, porque están nada más y nada menos que mirando justamente el origen lícito o no de los recursos que pueda tener una persona o una organización, una institución, lo que fuera. Pero entonces justamente, insisto, no debe achicarse el Estado por achicarse. Si es que realmente hay exceso de personal en algún sector que no está cumpliendo un rol importante, haz el análisis, pero no. Y además hay otra cosa.
debilitas instituciones de manera accidental o de manera intencional. Entonces, volvemos a la asamblea, tenemos, yo diría que poco tiempo para comenzar a, sobre la base de la fiscalización, comenzar a determinar responsabilidades, porque recuerden que un funcionario de gobierno que ya terminó, máximo es un año, ¿no es cierto?, que tiene la asamblea para poder seguir haciendo control político, que resulta en su inhabilitación política durante 2 años. ¿Para qué? Para que quizás esos mismos funcionarios nefastos no enseguida vuelvan a seguir estando como parte del aparataje estatal. Pero ese es el límite que nosotros tenemos, inhabilitar políticamente a alguien durante 2 años. ¿Quién tiene la posibilidad de hacer una investigación que ya llegue a responsabilidades probablemente penales, si es que realmente hubo tergiversación de recursos, socaparon, ¿no es cierto?, la existencia de dineros ilícitos, de lavado de activos, porque también hay una ley de lavado de activos, también la hay, o sea, la Asamblea también aprobó una reforma sobre la ley de lavado de activos, fue justamente para prevenir el delito de lavado de activos. Viendo además que en este país se han legalizado dineros, ya tuviste algunas cifras espantosas, y están probablemente en el sistema financiero, o sea, se han lavado esos dineros y no tenemos idea dónde nomás están, producto de. Entonces, ¿hay una ley sobre eso? Sí. Pero ahora, ¿quién tiene que implementar y hacer que funcione? Bueno, pues ahí tenemos que ver entonces dónde se está cayendo su aplicación. Insisto, nosotros lo de la UAFE también conocimos al mismo tiempo que conoció el resto del país, es decir, la semana pasada, producto de declaraciones que hizo el ministro de Economía. ¿Qué nos toca hacer entonces? Sobre la marcha y con 10.000 temas que todos los días están saliendo, también ponernos a fiscalizar este tema, este sector, buscar responsabilidades, insisto, políticas, porque nosotros no vamos más allá, para eso está la justicia, para eso está una fiscalía, para que ojalá comience también a meter las narices en el cumplimiento de su trabajo, ahí, por ejemplo, en la UAFE, porque hasta ahora tenemos esto, que no lo dice cualquiera, es el ministro de Economía, pero ya se ha pronunciado alguien de la Administración de Justicia de decir, hey, vamos a tener que investigar esta situación. Entonces hay cosas que son súper mediáticas, súper escandalosas, y ahí sí ves que hay quizás un accionar de la justicia mucho más pronto, ¿no?, y todo el tiempo hablando del tema, pero hay otras que no, y le han hecho mucho daño al país. Y nosotros somos de acá, de la ciudad de Ambato, y no me van a decir que en Ambato no existe lavado de activos. Claro que lo hay, pues, claro que lo hay. Entonces también empecemos por cuál es la honestidad con la que cada uno hace su trabajo, genera un negocio, cuál es la honestidad con la que cada uno es capaz de decirle a otro, hey, corrupto, no lo seas. O sea, también empecemos por ahí, pues, no solamente gritemos ladrón, 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 y va a ver, pues, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando cada uno de nosotros. Entonces sí, o sea, hay cosas que son muy incómodas, pero si es que no comenzamos a incomodarnos para transformar este país, dejemos que las cosas sigan como están. O sea, y no permitamos el fortalecimiento de instituciones que son trascendentales para la lucha, por ejemplo, en contra del crimen organizado. El crimen organizado, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se financia? ¿Y dónde necesita estar para seguir con su, digamos, con su accionar ilícito, ilegal y violento completamente? Sí, todos, yo creo que no habrá pues una sola persona que no esté de acuerdo en que se luche realmente y desde todos los aspectos en contra de organizaciones criminales, crimen organizado, mafia, lo que fuera, que además ahora han sido catalogadas como terroristas, si es que eso le ha dado la posibilidad al gobierno de accionar mejor ciertos niveles de control, ok, pero no nos olvidemos de hacer la evaluación constante de los resultados de esta llamada guerra interna, ¿no? Y para eso, insisto, podemos poner todo el armamento, el arsenal, toda la fuerza pública, pero si de la mano no hay un plan de fortalecer instituciones que son cruciales, invertir en lo social para atender a la gente, yo creo que no vamos a tener ni mejores resultados, ni peor, que sean permanentes en el tiempo. Puedes controlar la situación un poco. Se acabaron la posibilidad de estados de excepción y luego ¿qué va a pasar con el país otra vez? Creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente
para también estar atentos a cuáles son las decisiones que toma el gobierno y también saber hacer los reclamos del caso. Hoy por hoy me preocupa que las universidades, en efecto, ojalá no ocurra, se queden con menos recursos, y si es que los estudiantes quieren hacer algún tipo de reclamo, ¿a dónde van a hacer ese reclamo? Este rato tenemos un estado de excepción, y el presidente ya lo dijo, ¿qué? Respecto de algún otro tema, me parece que tenía que ver con la CONAIE, ¿no? Y esta posibilidad de mora para el tema del ITT, si no estoy mal. Oye, que me parece sumamente... O sea, el país vive una tragicomedia. Yo creo que a veces vivimos en un surrealismo brutal, porque ¿cómo le tienes a un candidato presidencial diciendo que sí, que hay que cerrar, que hay que estar en favor del ambiente, que no importa, son unos rubros que casi que no suman tanto y hay otras formas de tener recursos, así que hay que cerrarlo? Claro, porque quizás en ese momento políticamente era muy bueno decirlo, ¿no? Y ganaste unos cuantos votos y lo que fuera. Y ahora, después de que la gente ya se manifestó mayoritariamente a que ese petróleo se quede bajo tierra para procurar la preservación ambiental, decir, ¿saben qué? Ya no, porque como el tema de las cuentas que tiene este país ha sido peor de lo que pensé, pues esa es una alternativa para tener recursos, que haya una moratoria. Y hay coincidencias, y en política se dice, nunca las hay, nunca lo son, y hay coincidencias, ¿no? Entonces tienes el IVA, tienes acuerdo con los militares estadounidenses, y tienes esta posibilidad de moratoria para que se siga explotando estos pozos petroleros, y regresas a ver, dices, ¿esta es la agenda nuestra o es una agenda externa que se está tratando de imponer? Y hoy te da un poco de escalofríos, porque dices, aquí nos podemos estar matando, pensando, analizando, fiscalizando, pidiendo información, tratando de hacer todos los esfuerzos del caso, pero si hay una agenda que nosotros ni sabemos ni comprendemos, a la cual se está tratando de responder, ahí sí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces necesitamos mucha más conciencia, mucha más información selecta, democrática, que nos forme, que nos mantenga atentos. La única posibilidad de protesta pacífica, no estarán diciendo ahora está llamando a la protesta, no, pero siempre ha sido una alternativa y que además está reconocida en nuestra Constitución. Tampoco la es ahora, porque no puedes, porque los decretos te impiden, porque entonces va a salir el militar y claro, no puedes. Bueno, ¿qué nos queda? Quizás son estos, ¿no?, los espacios de compartir, de intercambiar información, criterios, de estar pendientes de qué es lo que pasa, de no dejar hacer, dejar pasar. Yo creo que lo estamos viviendo muchísimo ahora en el país, y luego quizás nos lamentamos de los resultados, ¿no? Porque probablemente ahora no se ven, pero cuando pase el tiempo y miremos los días que han pasado, los meses que han pasado, la actualidad, cómo se aproxima el futuro, pues probablemente estaremos haciendo otro tipo de reflexiones. Así que yo creo que sí, no podemos desligarnos de la coyuntura, de lo que pasa en el país. Ojalá las universidades sean espacios en donde se hable mucho más de estos temas. Ahí están los jóvenes formándose en cualquier profesión. Ninguna profesión debería estar exenta de la posibilidad de análisis de lo social. No debería, porque solamente profesionales súper técnicos, ¿no?, súper formados en las áreas que sean, sin esta conciencia a nivel político y social, viene del Amazonas, te habla tres tonterías y crees y juzgas, ¿no? Y además esa es la verdad. No, las cosas no son así, y en este país deberíamos como tratar de sostener esos mínimos espacios de mayor consecuencia, de mayor empatía, sensibilidad, de mayor análisis con las cosas que están pasando en el país, porque lamentablemente también, y otra cosa que nos pasa mucho, comenzamos a comprender realidades cuando ya las vives. Solamente desde ahí ya tu visión como que comienza a abrirse un poquito más, pero no es necesario que esto nos pase. O sea, sí tenemos que tratar de también, como ciudadanos y ciudadanas, estar, ¿no es cierto?, organizados alrededor de demandas y de propuestas que incluso les sirvan
ya, ¿no es cierto?, ya dejando el tema del reclamo, de la exigencia, que incluso le sirvan a las autoridades para la toma de decisiones, desde lo local incluso, hasta ya lo nacional, ¿no? También a mucha gente le gusta este término propositivo a la hora de no solo demandar, no solamente exigir, sino también proponer cosas, y creo que vías para eso siempre pueden haber, pero sí con esta, digamos, con esta necesaria atención a lo que ocurre en nuestro país, más allá de la primera noticia, más allá de lo mediático a través de las grandes corporaciones de información, más allá de lo que pasa en redes y no siquiera a veces examinamos bien cuál es la fuente y ya repetimos. Más allá de eso, sí debe haber una posibilidad de constante entendimiento de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Sí, gracias Rosita, porque este espacio es justamente para eso, para tener una alternativa más de informarnos de una manera más consciente, de una manera más responsable. Yo no estoy formada como comunicadora, sin embargo esta iniciativa me vino de la necesidad de salir de esa permanente polarización que veía en redes sociales, que me llegaba realmente a molestar, ver cómo se difunden las noticias falsas o las noticias a medias, cómo se manipula la información, y ahí sí te lo voy a decir como estadística, como economista. Tú puedes jugar muchísimo con las cifras y puedes jugar muchísimo con la información. Una cifra puesta sola, sin todo el contexto, te puede decir una mentira muy grande con la que puedes hacer mucho daño. Lo mismo pasa con la información. Entonces he pensado en este espacio como un espacio justamente para mantener estos debates con respeto y con todas las ganas de que la sociedad se pueda informar, pueda dar sus criterios y podamos tener justamente las ganas de aportar, porque eso también motivarnos a aportar. Entonces, Rosita, yo te agradezco muchísimo por haberme acompañado esta noche aquí, y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos. Y será esto en la próxima, ¿no? Se nos quedan quedan muchos temas de así de la es. policía, bueno, tantas cosas por hablar, así que siempre Sí. las órdenes. Gracias, hasta luego.